Justicia en el Palacio de la Paz ingresa la delegación boliviana a la cabeza del presidente de Estado, Evo Morales Ayma, saludando también al agente chileno y a la delegación que ha llegado hasta esta misma corte. En minutos nada más estarán ingresando los jueces para determinar y para dar a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Gran expectativa, como podemos ver, de los medios de comunicación del mundo entero, grandes cadenas de noticias que están siguiendo este tema porque hemos hecho conocer al mundo entero. El presidente hace poco nada más en la 73º periodo de sesión de Naciones Unidas hacía referencia a la importancia de la unidad de la región a través de este tipo de fallos que otorguen hermandad, que otorguen la misma capacidad a nuestros países de poder tener recursos económicos y salidas económicas. Es fundamental. Mercados grandes como Asia que podemos tener los bolivianos requieren de una salida soberana al mar. Y es fundamental también lo que decía desde Santiago de Chile la analista. Lo que queremos hacer es integrarnos y Bolivia está trabajando para convertirse en el centro energético de la región. Gran cantidad de recursos que tiene nuestro país, que por supuesto los podemos compartir con Chile, y eso es lo que estamos buscando. Vea usted las imágenes que muestra Bolivia TV, gran cantidad de medios de comunicación, mostrando nuestras autoridades, a la cabeza del presidente Evo Morales, nuestro canciller Diego Pari, el agente Eduardo Rodríguez Beltré. Vemos detrás a expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, el procurador general de Estado Pablo Menacho, presidentes de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados también, que están allá, la vicecanciller Carmen Almendras, reflejando los medios internacionales, la presencia, la participación masiva de la delegación boliviana, esperando ya este fallo y que se inicie ya, ¿no es cierto?, las determinaciones y de qué manera van a justificar también el fallo la Corte Internacional de Justicia. Eso es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Decíamos y lo reiteramos, hay una gran expectativa por parte de los medios de comunicación internacionales a la presencia del presidente de Estado, Evo Morales, que en algún momento se hablaba sobre si iba o no iba hasta la ciudad de La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, para recibir el fallo. Y por supuesto que tenía que ir, se acompañó todo este proceso en sus diferentes etapas, estuvo acompañando al equipo jurídico nacional e internacional. Ese fue el propósito de nuestras autoridades del inicio del... Vamos a entablar contacto ya y escuchar el audio de la Corte Internacional de Justicia cuando son las 8 de la mañana, 59 minutos. Bolivia TV Internacional para el país. Pueden tomar asiento. Se inicia la vista oral. En la Corte se reúne hoy, en base al artículo 58 del Estatuto, para dictar su fallo en el contencioso referente a una acción de negociación de acceso al proceso pacífico Bolivia contra Chile. Quisiera dar la bienvenida a los representantes de los gobiernos de Chile y de Bolivia que están en la gran sala de justicia de aquí, y en particular consta la presencia de su excelencia el presidente Evo Morales Ayma, del Estado Plurinacional de Bolivia, y también constato la presencia de los agentes consejeros y abogados de ambas partes. De acuerdo con la práctica habitual, no voy a leer los párrafos preliminares del fallo que reflejan los elementos principales en la cronología procesal de la causa y reproducen los alegatos de las partes. También voy a omitir o resumir con algunos de los apartados del fallo. Por lo tanto, comenzaré la lectura del fallo en el apartado 17. El texto completo, por supuesto, estará disponible al final de la vista oral. Debido a la importancia histórica del contexto histórico de este contencioso, la
1818 y 1825 respectivamente. En el momento de su independencia, Bolivia contaba con un litoral de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. El 10 de agosto de 1866, Chile y Bolivia firmaron el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile, que establecía la línea de demarcación entre los dos estados y se separaron así sus territorios en la costa del Pacífico. La demarcación fue confirmada por el Tratado de Límites del 6 de agosto de 1864. El 5 de abril de 1869, Chile declaró la guerra a Perú y a Bolivia. Durante esta guerra, que se dio a llamar la Guerra del Pacífico, Chile ocupó el territorio del litoral de Bolivia. Bolivia y Chile pusieron fin a sus hostilidades con la firma del Pacto de Tregua del 4 de abril de 1864 en Valparaíso, Chile. Según las cláusulas del Pacto de Tregua, Chile, entre otras cosas, iba a seguir rigiendo la región costera de Bolivia. El Tratado de Paz entre Chile y Perú, firmado el 20 de octubre de 1883, también conocido como el Tratado de Ancón, puso fin formal a las hostilidades entre Chile y Perú. Según el artículo 2 del Tratado de Ancón, Perú cedía a Chile la provincia costera de Tarapacá. Además, según el artículo 3, Chile seguiría manteniendo el dominio de los territorios de las provincias de Tacna y Arica durante un periodo de 10 años, tras lo cual se celebraría un plebiscito para determinar definitivamente la soberanía sobre esos territorios. El 20 de octubre de 1904 se celebró el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia y oficialmente fue ese tratado lo que hizo concluir la Guerra del Pacífico entre las dos partes. A este tratado lo llamaremos el Tratado de Paz de 1904. Tras la celebración de dicho tratado y a lo largo del último siglo, hubo una serie de eventos que han agilizado las relaciones entre las partes y la Corte pasa revista a estos acontecimientos, examinando los intercambios más importantes que se celebraron entre las partes, así como las declaraciones que ambos han realizado. El día 10 de enero de 1920, el canciller de Bolivia y el ministro plenipotenciario de Chile en la paz se reunieron para tratar, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el acceso de Bolivia al mar y documentaron esa serie de reuniones por escrito. Estas actas son llamadas por las partes acta protocolizada. El día 1 de noviembre de 1920, Bolivia escribió al secretario general de la Sociedad de Naciones con el objetivo de obtener una revisión del Tratado de Paz de 1904. La petición se consideró inadmisible por una comisión de juristas porque solamente las partes contratantes, los estados contratantes y no la Asamblea tenían competencias para modificar tratados. En 1922 y 1923, en paralelo a sus intentos de revisión del Tratado de Paz de 1904, Bolivia siguió negociando directamente con Chile a fin de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico. El presidente de Estados Unidos, el señor Calvin Coolidge, a través de un laudo de 1925, estableció los términos del plebiscito sobre Tacna y Arica previsto en el artículo 3 del Tratado de Ancón. El 30 de noviembre de 1926, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, el señor Frank Kellogg, envió una propuesta a Chile y a Perú relativa a la cuestión de la soberanía sobre las provincias de Tacna y Arica. Según la propuesta, Chile y Perú cederían a Bolivia a perpetuidad todo derecho, título e interés que cualquiera de los dos tuviera en las
provincias de Tacna y Arica, a reserva de las debidas garantías de protección y preservación sin discriminación de los derechos personales y de propiedad de todos los habitantes de las provincias, independientemente de su nacionalidad. Bolivia manifestó su aceptación completa de la propuesta de Kellogg, mientras que Chile, en un memorando con fecha de 4 de diciembre de 1926, conocido como Memorándum Mate, expresó sus reservas. Debido a dificultades que surgieron en la ejecución del laudo de 1925 entre Chile y Perú, relativos a los términos del plebiscito sobre Tacna y Arica establecido por el artículo 3 del Tratado de Ancón, Chile y Perú acordaron resolver la cuestión de la soberanía sobre Tacna y Arica a través de un tratado y no celebraron plebiscito. El 3 de junio de 1929, Chile y Perú celebraron el Tratado de Lima, según el cual acordaron que la soberanía sobre el territorio de Tacna pertenecía a Perú y que la soberanía sobre Arica pertenecía a Chile. En cuanto a los años 50, la Corte recuerda que en una nota fechada 1 de junio de 1950, el embajador de Bolivia en Chile hizo una propuesta formal al canciller de Chile de iniciar negociaciones relativas al acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En una nota del 20 de junio de 1950, el canciller de Chile respondió que su gobierno aceptaba dicha propuesta de ingresar nuevamente en negociaciones. Las negociaciones entre Chile y Bolivia no progresaron en los años subsiguientes. También recordará en cuanto a los acontecimientos de los años 60 que el 10 de junio de 1961 el embajador de Chile en Bolivia, el señor Manuel Truco, entregó al canciller de Bolivia un memorándum que había dirigido anteriormente al canciller de Chile, conocido como el Memorándum Truco, y resaltaba que Chile está ya no a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial. Como respuesta a este memorándum, el canciller de Bolivia, el 9 de febrero de 1962, expresó su aceptación plena de iniciar negociaciones lo más pronto posible. Posteriormente surgió un desacuerdo en cuanto a si el memorándum Truco constituía un compromiso vinculante. Otro evento importante que tuvo lugar a mediados de los 70 fue el proceso de Charaña. El 8 de febrero de 1975 se firmó una declaración conjunta en Charaña, la firmaron los presidentes de Bolivia y Chile. Se conoce como la Declaración de Charaña, en la cual resolvieron continuar el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontaban, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afectaba a Bolivia. Sin embargo, surgieron dificultades en cuanto a las condiciones de intercambio de territorio. Y por lo tanto, el día 17 de marzo de 1978, Bolivia informó a Chile de que suspendía las relaciones diplomáticas entre los dos países. La Corte recuerda también lo que se conoce como el enfoque fresco entre las partes relativo a sus relaciones bilaterales. El nuevo enfoque se refiere a negociaciones entre Bolivia y Chile
que iniciaron las partes después de las elecciones presidenciales en Bolivia en julio de 1985. Esta negociación fue suspendida el día 17 de junio de 1987. La Corte concluye su revisión de los acontecimientos que han surgido en las relaciones entre las partes, examinando los eventos que ocurrieron en los años 90 y a principios de los años 2000. En 1995 las partes reanudaron sus debates y el 22 de febrero del 2000 los cancilleres de ambos países emitieron un comunicado conjunto, la Declaración de Algarve, pidiendo una agenda de trabajo para las relaciones bilaterales. El 17 de julio del 2006, los viceministros para Asuntos Exteriores de Bolivia y Chile anunciaron públicamente una agenda de 13 puntos que incluía todos los temas relevantes para la relación bilateral entre las partes, incluyendo el punto 6, que lleva el título La cuestión marítima. Las negociaciones entre las partes prosiguieron en los años subsiguientes, pero llegaron a su fin en el año 2011 debido a posiciones divergentes entre ambos. Antes de examinar la base jurídica evocada por Bolivia en cuanto a la presunta obligación de Chile a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico, la Corte analizará el significado y el alcance de los alegatos de Bolivia. En sus alegatos, que no se han modificado desde su solicitud inicial, Bolivia solicitó a la Corte que declare y juzgue que, y cito, Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el objetivo de llegar a un acuerdo que dé a Bolivia un acceso soberano pleno al Océano Pacífico. Fin de la cita. Los estados son libres de recurrir a la negociación o abandonarla, pero también pueden comprometerse a una obligación de negociación. Y en este caso los estados deben, según el derecho internacional, iniciar las negociaciones y proseguir dichas negociaciones de buena fe. Como recuerda la Corte, los estados, cito, están bajo obligación de comportarse de forma que las negociaciones tengan sentido, cosa que no se da si una de las partes insiste en mantener su propia posición sin estudiar la posibilidad de ninguna modificación de la cita. Cada uno tiene que tener en cuenta de manera razonable los intereses de la otra parte. Las negociaciones de los estados pueden llegar a un acuerdo que zanje la disputa, pero en general una obligación a negociar no implica una obligación de llegar a un acuerdo. Cuando se crea una obligación de negociar, las partes pueden, como hicieron por ejemplo en el artículo 6 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pueden, establecer una obligación de conseguir un resultado concreto. Los alegatos de Bolivia podrían entenderse como que se refieren a una obligación de este tipo. Como observó la Corte en su fallo sobre las ocupaciones preliminares, Bolivia no solicita a la Corte que declare que tiene un derecho al acceso soberano al mar. Lo que Bolivia solicita en sus alegatos es que lo que declara es que Chile está obligada a negociar para llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso pleno soberano al Océano Pacífico. En el mismo fallo sobre ocupaciones preliminares, la Corte determinó que la cuestión de fondo del contencioso es si Chile está obligada a negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. Como observó
la Corte esta presunta obligación no incluye un compromiso de llegar a un acuerdo sobre el fondo de la cuestión del contencioso. El término acceso soberano, según se emplea en los alegatos de Bolivia, podría dar lugar a distintas interpretaciones. Al responder a una pregunta suscitada por un miembro de la Corte al final de las audiencias sobre la objeción preliminar de Chile, Bolivia definió que el acceso soberano significaba que Chile ha de conceder a Bolivia su propio acceso al mar con soberanía de conformidad con el derecho internacional. En su respuesta, Bolivia especificó aún más que el acceso soberano existe cuando un Estado no depende de nada ni de nadie para gozar de ese acceso, y que el acceso soberano constituye un régimen que asegura una vía ininterrumpida para Bolivia al mar. Las condiciones de este acceso quedando bajo la administración y el control exclusivos, tanto legales y físicos, de Bolivia. En derecho internacional, la existencia de una obligación de negociar debe quedar establecida de la misma manera en que se establece cualquier otra obligación jurídica. La negociación forma parte de la práctica corriente de los Estados en sus relaciones bilaterales y multilaterales. No obstante, el hecho de negociar una cuestión en algún momento determinado no implica que se está dando lugar a una obligación de negociar. En particular, para que surja una obligación de negociar en virtud de un acuerdo, es necesario que los términos empleados por las partes, el objeto, así como las condiciones de la negociación, demuestren una intención de las partes de vincularse jurídicamente. Esta intención, en ausencia de términos claros que indiquen la existencia de un compromiso jurídico, puede establecerse también en base a un examen objetivo de todos los elementos de prueba. Bolivia invoca 8 fundamentos jurídicos en apoyo a la obligación de Chile de negociar su acceso soberano al Pacífico. La primera de estos fundamentos jurídicos es la de los acuerdos bilaterales. La segunda son las declaraciones y otros actos unilaterales. La tercera, la aquiescencia. La cuarta es el estoppel. La quinta son las expectativas legítimas. La sexta es el párrafo 3 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y el séptimo fundamento son las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Y por último y en octavo lugar, el alcance jurídico de los instrumentos, de los actos y elementos de conducta considerados de manera acumulativa. La Corte ahora se empleará a analizar todos estos fundamentos jurídicos que acabamos de describir. La Corte empieza su examen de los fundamentos jurídicos invocados por Bolivia en los acuerdos bilaterales. La demanda de Bolivia se fundamenta principalmente sobre la supuesta existencia de uno o varios acuerdos bilaterales que impondrían a Chile la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. En este respecto, la Corte nota de entrada que en función del derecho consuetudinario internacional y como lo refleja el artículo 3 de la Convención de Viena sobre los tratados, los acuerdos que no han sido concluidos por escrito también pueden tener valor jurídico. Pero independientemente de la forma que los acuerdos tomen, ha de entenderse claramente como intención de las partes el vincularse jurídicamente. Y esto se aplica también a los acuerdos tácitos. En este sentido, la Corte recuerda que los elementos de prueba
ser de naturaleza convincentes. Luego la Corte pasa a un análisis de los intercambios diplomáticos entre las partes durante los años 1920 y en particular se refiere a las actas de una reunión celebrada en enero de 1920 entre el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia y el plenipotenciario de Chile, reunión que se celebró en La Paz. Y ahí dicen que se constituye plenamente un acuerdo de negociar un acceso soberano. Y al respecto, Bolivia especifica que el acuerdo en esta acta protocolizada fue hecho por representantes del Estado que tenían competencia para vincular jurídicamente a sus estados respectivos. Bolivia también dice que los términos reflejan claramente la intención de Chile de vincularse jurídicamente con este instrumento. Chile se concentra en la antepenúltima cláusula de la acta protocolizada, según la cual el ministro boliviano de Asuntos Exteriores indicó que no se podrían crear derechos u obligaciones para los estados cuyos representantes hicieran estas declaraciones, y también mantuvo que, al contrario de lo que afirma Bolivia, esta declaración expresa indica claramente la intención de las partes de no establecer ninguna obligación jurídica. Independientemente de esta cláusula, Chile ha destacado que el texto completo del acta protocolizada establece claramente que no se emana ninguna obligación jurídica, ni que se crea ni que se confirma ninguna obligación jurídica a través de este instrumento. La Corte también toma nota que en 1920 las partes realizaron negociaciones durante las cuales Chile se expresó ya no a hacer que Bolivia pudiera tener un acceso al mar, cediendo así a Bolivia una parte importante de la zona situada en el norte de Arica y también una línea de ferrocarril. Chile aceptó iniciar nuevas negociaciones dirigidas a satisfacer la aspiración del país amigo, pero sujeto a la victoria de Chile en el plebiscito con respecto a las provincias de Tacna y Arica. Aunque estos comentarios son de importancia sobre el nivel político, no indican que Chile haya aceptado una obligación de negociar el acceso soberano al mar para Bolivia, como tampoco el acta protocolizada revela que tal aceptación haya sido expresada en el transcurso de las negociaciones. La Corte recuerda que en el caso llamado delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein, la Corte falló que las actas firmadas de una discusión podrían constituir un acuerdo si allá se enumeraban los compromisos que las partes habían consentido y no reflejaban meramente las discusiones o resumían los puntos de acuerdo o de desacuerdo. La Corte también apunta que el acta protocolizada no enumera ningún compromiso ni tampoco resume siquiera los puntos de acuerdo o de desacuerdo. Además, la penúltima cláusula de estas actas indica que el canciller de Bolivia declaró, y ahí le cito, que la declaración presente no contiene ningún dispositivo que genere derechos u obligaciones para los estados cuyos representantes hayan efectuado dichas declaraciones. Fin de cita. El ministro plenipotenciario de Chile no contradijo en este respecto, y ahí la Corte observa que los intercambios entre las partes después del acta protocolizada tampoco mencionan ni indican que hubiera un acuerdo bajo el cual Chile se comprometiera a negociar el acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico. La Corte luego examinó el intercambio de notas diplomáticas celebrado en 1920
1950 con respecto al acceso de Bolivia al mar, y también examinó el memorando Truco de 1961. Y en este respecto, Bolivia recuerda que el 1 de junio de 1950 presentó a Chile una nota donde proponía que ambas partes iniciaran oficialmente negociaciones directas para satisfacer la necesidad fundamental de Bolivia de obtener su propio acceso soberano al Océano Pacífico. Y esto así resolvería la situación de mediterraneidad de Bolivia. Bolivia también se refiere a la nota de Chile en respuesta a la anterior, con fecha del 20 de junio de 1950. Según Bolivia, este intercambio de notas representa de por sí un tratado en función de lo dispuesto por el derecho internacional, lo que indica en su naturaleza, así como el contenido, así como las circunstancias que precedieron y que siguieron su adopción. Con respecto al memorando Truco del 10 de julio de 1961, Bolivia estima que se trata de un acto internacional reflejando el acuerdo entre las partes con miras a iniciar negociaciones directas sobre el acceso soberano al mar. Chile aduce, sin embargo, que las notas de 1950 no demuestran la intención objetiva de las partes en cuanto a vincularse. Estima Chile que el texto de la nota no hace más que traducir su disposición política a iniciar negociaciones. También destaca Chile que las partes no iniciaron negociaciones después de este intercambio de notas. Con respecto al memorando Truco, Chile afirma que se trata de un documento interno y no de una nota oficial, y que los términos ahí empleados no reflejaban de ninguna manera una obligación jurídica. Con respecto al intercambio de notas de 1950, la Corte observa que bajo los artículos, el artículo 2, párrafo 1 de la Convención de Viena, un tratado puede quedar plasmado en dos o más instrumentos conexos. Según el derecho consuetudinario internacional, y tal como lo refleja el artículo 13 de la Convención de Viena antemencionada, la existencia del consentimiento de los Estados en respecto a la vinculación constituida por los instrumentos intercambiados entre ellos exige que los instrumentos dispongan que dicho intercambio tendrá ese efecto, o bien que este efecto se establezca de otra manera, es decir, donde los Estados hayan acordado que el intercambio de instrumentos podría surtir este efecto. La primera de estas condiciones no se cumple debido a que no se especificó nada en el intercambio de notas con respecto al efecto que dicho intercambio tendría. Por otra parte, Bolivia no ha facilitado a la Corte elementos de prueba suficientes que puedan probar que la otra condición sí se cumple. La Corte nota además que el intercambio de notas del 1 y del 20 de junio de 1950 no está en conformidad con la práctica habitualmente seguida cuando se concluye un acuerdo internacional a través del intercambio de instrumentos conexos. Según esa práctica, un Estado propone, en una nota dirigida a otro Estado, que se concluya un acuerdo siguiendo cierto método, y luego el segundo Estado responde con otra nota que reproduce de manera idéntica el texto de la primera nota, indicando que acepta estos términos. Otras formas de intercambio de instrumentos pueden ser utilizados también para concluir acuerdos internacionales. Pero las notas intercambiadas entre Bolivia y Chile en el mes de junio de 1950 no están redactadas de la misma manera, ni tampoco reflejan posiciones idénticas, y en particular con respecto a la cuestión crucial de negociaciones relativas al acceso de Bolivia al Océano Pacífico. El intercambio de notas no puede, por ende, ser considerado como un acuerdo internacional. En todo caso, la nota de Chile
sea la que sea la traducción que utilicen las partes de esta nota, indica la disposición de Chile de participar en negociaciones directas, pero no se puede deducir de esta nota que Chile haya aceptado la obligación de negociar un acceso soberano para Bolivia al mar. En respecto al memorando truco, la Corte observa que este memorando, que no fue dirigido formalmente a Bolivia, sino que fue entregado a las autoridades bolivianas, no puede ser considerado únicamente como un documento interno. No obstante, al repetir ciertas declaraciones contenidas en la nota del 20 de junio de 1950, este memorando no genera ni tampoco reafirma la menor obligación de negociar el acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. Pasamos ahora a la declaración de Charaña de 1975. La Corte examina el argumento de Bolivia según el cual la declaración común firmada en Charaña el día 8 de febrero de 1975 constituiría la base jurídica de una obligación por parte de Chile de negociar el acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. En esa declaración, los jefes de Estado de Bolivia y de Chile decidieron, y ahí les cito, continuar el diálogo a distintos niveles con mira de buscar o identificar mecanismos que permitan resolver los temas vitales con los que se encaran los dos países, como por ejemplo la situación de mediterraneidad con la que se encara Bolivia, tomando en cuenta los intereses y las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Fin de cita. Bolivia mantiene que esta declaración tiene el peso jurídico de un tratado. En vista de Chile, la declaración de Charaña y sus términos y otras declaraciones que siguieron a la declaración de Charaña no crean ni confirman una obligación jurídica de negociar. Chile mantiene que la decisión de seguir las discusiones no muestra la intención de crear una obligación jurídica de negociar. La Corte también nota que la declaración de Charaña es un documento firmado por los presidentes de Bolivia y de Chile que podría ser calificado como tratado si las partes hubieran expresado la intención de vincularse con ese instrumento o si tal intención pudiera ser deducida de alguna manera. Sin embargo, la redacción de la declaración indica más bien que tiene la naturaleza de un documento político donde se destaca la atmósfera de fraternidad y de cordialidad, así como el espíritu de solidaridad entre ambos estados. Y en la cláusula final deciden los estados